Llegué a nuestra reunión de aniversario acompañado de una mujer desconocida. Mi esposa anunció burlonamente, presentando a la amante. Los invitados se rieron, sin notar el rostro pálido de su supuesto amigo. Dejé que la risa se apagara antes de dar el golpe final, claro. Permítanme presentar a la esposa de su amante. El cuarteto de cuerdas estaba en medio de una canción que no reconocí cuando entré por las puertas de la finca en Pitman Road con una mujer en mi brazo que nadie en esa sala había visto antes. 200 personas, candelabros de cristal arrojando luz dorada sobre manteles blancos. Un arco floral de 20 pies con nuestros nombres cosidos en la tela en letra cursiva. Harrison y Camille, 20 años. Mi esposa estaba de pie cerca de la torre de champán con un vestido azul marino que costó más que mi primer coche, riendo de algo, brillando de la manera en que siempre brillaba en habitaciones llenas de gente que le importaba. En el segundo en que me vio, su sonrisa hizo algo extraño. No se desvaneció. Se agudizó. Ahí está, gritó lo suficientemente alto como para que el cuarteto se detuviera. Todos, miren quién finalmente decidió aparecer en su propia fiesta de aniversario. Las cabezas se giraron. Sentí el peso de 200 pares de ojos posarse sobre mí y luego deslizarse hacia la mujer a mi lado. Vanessa se quedó muy quieta, su mano ligera sobre mi antebrazo, su rostro calmado de una manera que le costó todo lo que tenía. Los ojos de Camille la recorrieron lentamente, de la cabeza a los pies, de la manera en que se evalúa a la competencia. Luego se rió, levantó su copa y dijo las palabras que yo había estado esperando 4 meses para oírle decir frente a una audiencia. Oh, Dios mío, a todos. Harrison trajo a su amante a nuestra fiesta de aniversario. La sala estalló. Una risa genuina, del tipo que surge fácilmente cuando llevas 3 copas de champán y confías completamente en la gente que te rodea. Alguien cerca del bar gritó, 20 años y todavía lo tiene, Harrison. La esposa de mi socio de abogacía resopló en su bebida. Incluso mi propia madre, de 81 años y de pie junto a la mesa de postres, se llevó una servilleta a la boca y se rió. Todos se rieron excepto un hombre. Estaba de pie a unos 15 pies de Camille con un traje de carbón, sosteniendo un vaso de bourbon que se había detenido a medio camino de su boca. Brett Callewa, 6 horas 2 minutos, cabello canoso, el tipo de bronceado que se obtiene de un barco, no de una cama. Vi cómo la sangre abandonaba su rostro en tiempo real, como si alguien hubiera quitado un tapón en algún lugar detrás de su cuello. Miró a Vanessa. Vanessa le devolvió la mirada y la sala, lentamente, por partes, comenzó a notar que algo había salido mal con la broma. Dejé que la risa se apagara por sí sola. No la apresuré. 20 años de pie en salas de tribunal me habían enseñado que el silencio es una herramienta y la mayoría de la gente se siente demasiado incómoda para dejar que persista. Esperé hasta que el único sonido que quedaba en ese salón de baile fue el suave tintineo de alguien dejando un vaso. Entonces le sonreí a mi esposa, la misma sonrisa que le doy al abogado contrario justo antes de presentar una prueba que no sabía que tenía. Y dije, claro, cariño. Sigamos con eso. Me volví hacia la sala, mi brazo todavía firme bajo la mano de Vanessa. Todos, esta es Vanessa Callewa. Dejé que el nombre resonara. Vi cómo los nudillos de Brett se ponían blancos alrededor de su vaso. La esposa de Brett. Durante un segundo completo, nadie se movió. Luego, el tenedor de alguien golpeó un plato y toda la noche se vino abajo. Antes de contarles cómo terminó esa noche, suscríbanse para más historias como esta. Denle me gusta si alguna vez han ignorado un presentimiento y díganme en los comentarios, ¿habrían hecho lo que yo hice o se habrían alejado? Ahora, volvamos al principio porque nada de esto tiene sentido sin saber quién era yo 6 meses antes de esa fiesta. Mi nombre es Harrison Vance. Tengo 44 años y he pasado los últimos 17 años como abogado de derecho familiar en Atlanta, Georgia. Mi oficina se encuentra en el 9º piso de una torre de cristal justo al lado de Peachtree Road en Buckhead, con una vista que da a los mismos vecindarios donde los matrimonios de la mitad de mis clientes se desmoronaron silenciosamente. Quiero que reflexionen sobre eso por un segundo porque es importante. He pasado toda mi carrera leyendo las señales. Me he sentado frente a cientos de hombres y mujeres que vinieron a mí con la misma expresión en su rostro, esa mirada vacía, de no poder creerlo del todo,
y me contaron sobre las noches tardías, las nuevas membresías de gimnasio, los teléfonos que de repente necesitaban contraseñas. He construido toda una carrera sobre la arquitectura de la traición. Sé cómo se ven los estados de cuenta de las tarjetas de crédito cuando alguien está ocultando una habitación de hotel. Sé cómo se ganan y se pierden las batallas por la custodia. Sé mejor que casi nadie en esta ciudad lo que cuesta cuando un matrimonio muere y nadie quiere admitirlo. Y de alguna manera, durante 4 meses, no vi que sucediera en mi propia casa. Me casé con Camille Foster hace 20 años en una pequeña iglesia en Decatur con quizás 80 personas en los bancos. Ella tenía 24 años entonces, una agente inmobiliaria junior con una risa que llenaba una habitación y una ambición que asustaba a algunas personas. A mí nunca me asustó. Me gustaba que quisiera cosas. Me gustaba que tuviera planes. Compramos nuestra primera casa juntos en Virginia Highland, un pequeño bungalow de la década de 1920 con un porche que se hundía en el medio. Y pasamos nuestra primera Navidad de casados allí con un calentador portátil porque la calefacción se había roto y aún no podíamos permitirnos arreglarla. Para cuando les cuento esta historia, estábamos muy lejos de ese bungalow. Nos habíamos mudado a una casa colonial de ladrillo de 5 dormitorios en Brookhaven hace 14 años. Camille había construido su propia correduría de bienes raíces, Foster & Associates, y se había convertido en uno de los nombres que reconocerías si alguna vez hubieras mirado una lista de propiedades de lujo al norte de Buckhead. El tipo de agente que vende casas de $3 millones a personas que no preguntan el precio antes de comprar. Nuestra hija Maya tenía 19 años, estudiante de segundo año en la Universidad de Georgia, a 2 horas por la autopista en Athens, especializándose en psicología y enviándonos memes a las 11 de la noche. Desde fuera, éramos la pareja que otras parejas señalaban. La gente en las fiestas solía decir, 20 años y todavía se miran así. Y durante la mayor parte de esos 20 años, fue verdad. No éramos perfectos. Habíamos tenido nuestros periodos de distancia. Los años en que Maya era pequeña y ambos trabajábamos 80 horas a la semana y apenas hablábamos, excepto para coordinar horarios. Pero siempre encontrábamos el camino de regreso el uno al otro. Esa era nuestra historia. Esa era la historia que me contaba a mí mismo, de todos modos, hasta la primavera. Lo primero que cambió fue algo tan pequeño que casi me reí de ello más tarde porque era tan de libro de texto que era casi insultante. Camille empezó a atender llamadas de clientes en el baño. Ahora, en un matrimonio, construyes 1000 pequeñas rutinas sin siquiera darte cuenta. Camille siempre había atendido las llamadas en la cocina, caminando de un lado a otro por el piso de madera con el teléfono encajado entre la oreja y el hombro mientras tomaba notas en el reverso de un sobre. Así era ella. Así que cuando, en algún momento a finales de febrero, empezó a disculparse. Lo siento, cariño, tengo que atender esto. Es el cierre de Whitfield. Y caminaba por el pasillo hasta nuestro dormitorio y cerraba la puerta del baño detrás de ella, me di cuenta. No pensé nada de ello. Solo me di cuenta. Luego vino la nueva propiedad en venta. Camille se había asociado antes con promotores en grandes proyectos. Eso era normal. Así funcionaba el negocio. Pero esa primavera, empezó a hablar de un promotor en particular más de lo que nunca había hablado de nadie. Brett Callaway de Callaway Development Group. Estaba remodelando una fila de casas adosadas cerca de Chastain Park. Cosas de alta gama, 7 cifras por unidad. Y Camille había conseguido la exclusiva de venta. En realidad es muy listo, me dijo durante la cena una noche. Y había algo en la forma en que lo dijo. Un poco demasiado casual, como si hubiera practicado decir su nombre de una manera que sonara casual. Salió de la nada, construyó toda la empresa él mismo. Haremos un recorrido el jueves. Conocía el nombre de Brett Callaway vagamente, de la manera en que conoces nombres en una ciudad como Atlanta, donde las mismas 300 personas aparecen en cada gala. Lo había conocido una vez, quizás 2 años antes, en una recaudación de fondos para el Centro de Historia de Atlanta. Un tipo alto, buen apretón de manos, casado con una mujer que hacía diseño de interiores. Recordaba eso porque ella había elogiado mi corbata y me había sentido lo suficientemente halagado como para recordar su nombre. Vanessa.
Durante unas 6 semanas, Brett se convirtió en un personaje habitual en nuestras conversaciones durante la cena. Brett pensaba que la puesta en escena necesitaba ser más dramática. Brett quería hacer un evento en la azotea para el lanzamiento. Brett tenía esta increíble visión para el vestíbulo. Yo asentía, como se hace, porque de eso se trata el matrimonio. Escuchas a tu cónyuge hablar de su día, incluso las partes que te aburren, porque es su vida y los amas. Lo que no noté, no durante semanas, fue la frecuencia con la que comenzaron a ocurrir las cenas con clientes. Camille siempre había tenido cenas con clientes. Era parte del trabajo. Socializar, construir relaciones, cerrar tratos con una botella de vino en Bones o Aria. Pero estas cenas con Brett comenzaron a prolongarse. Las 8 se convirtieron en las 10. Las 10 se convirtieron en no me esperes despierto. Y luego estaba la pulsera. Era un brazalete de oro fino. El tipo de cosa que parece simple hasta que notas los pequeños diamantes incrustados a ras en el metal. El tipo de pieza que no tiene etiqueta de precio porque la gente que la compra no necesita preguntar. Camille la llevó a cenar una noche de marzo. Y cuando comenté sobre ella, eso es nuevo, puso una expresión en su rostro solo por medio segundo antes de sonreír y decir, oh, me la compré para mí. Bonificación de cierre del trato Calewa. Pensé que me la había ganado. Le creí. Esa es la parte que es difícil de decir en voz alta, incluso ahora. Le creí ¿por qué no lo haría? Camille se había comprado joyas antes. Trabajaba duro. Ganaba buen dinero. No había ninguna razón en ese momento para que yo pensara algo diferente a exactamente lo que me dijo. Pero aquí está la cosa acerca de ser un abogado de derecho familiar durante 17 años. Tu cerebro comienza a catalogar cosas, lo quieras o no. Es como un músculo que no puedes apagar. Una semana después, estaba revisando nuestro estado de cuenta conjunto de AMX para conciliar algunos gastos de negocios de mi propia firma. Cosas aburridas de una noche de martes en la mesa de la cocina, y vi un cargo de una joyería en West Paces Ferry Road. Sterling and Stone, $4.200, con fecha de la misma semana que esa bonificación de cierre. Me quedé sentado un buen rato mirando ese número. No es que $4.200 fuera una cantidad alarmante de dinero para nosotros, podíamos permitírnoslo, y Camille tenía sus propias cuentas, su propio dinero, mucho de él. Es que me había dicho que se la había comprado para ella y luego estaba viendo el cargo en una tarjeta que llegaba a nuestra cuenta compartida. Y algo en las matemáticas de eso simplemente me sentó mal en el estómago. Pequeño, silencioso, el tipo de malestar del que puedes convencerte de salir en unos 4 segundos si quieres. Yo quería. Dios, yo quería. Cerré el portátil, me serví un vaso de bourbon y me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico. Me dije a mí mismo, esto es lo que pasa cuando pasas toda tu carrera desmenuzando los matrimonios de otras personas. Empiezas a buscar grietas que no existen. Me dije a mí mismo que Camille me amaba. 20 años, una hija, toda una vida. Casi me convencí. Casi. La siguiente señal vino de Maya, y ella no tenía idea de que me la estaba dando. Vino a casa desde Athens para un fin de semana largo en abril. Y el sábado por la mañana, los tres estábamos tomando café en el porche trasero, una de esas mañanas de primavera perfectas de Georgia donde las azaleas están floreciendo en cada jardín de la calle. Y Maya mencionó, completamente de pasada, que había visto el coche de mamá fuera del St. Regis en Peachtree Road el jueves por la tarde cuando había subido a buscar algo de la casa antes de volver a la escuela. Casi me detengo a saludar, dijo Maya, mirando su teléfono. Pero llegaba tarde a un grupo de estudio, así que supuse que estabas haciendo algo de trabajo. Camille ni siquiera levantó la vista de su café. Recorrido de propiedad. El equipo de Calewa hace muchas de sus sesiones de planificación en el bar del St. Regis, es más fácil que en la oficina. Genial, dijo Maya, y eso fue todo. La conversación pasó a sus exámenes parciales. Pero yo me quedé allí, con mi café enfriándose en mis manos, porque sabía algo que Maya no sabía. Sabía que el jueves por la tarde, porque Camille me lo había dicho, tenía un cierre en Sandy Springs que duraba hasta las 6.
Sandy Springs está a 15 minutos de nuestra casa en la dirección opuesta al St. Regis, que se encuentra en medio de Buckhead, a 25 minutos de distancia en el tráfico de la tarde. 2 historias, 2 ubicaciones. El mismo jueves. Ese fue el día en que dejé de decirme a mí mismo que estaba siendo paranoico. Quiero ser honesto con ustedes sobre lo que hice a continuación porque creo que es la parte de esta historia que más sorprende a la gente. No la confronté. No la seguí. Ni siquiera hice una sola pregunta. Fui a trabajar el lunes por la mañana. Me senté en mi escritorio y llamé a Desmond Avery. Desmond tiene 61 años, un detective retirado del Departamento de Policía de Atlanta que pasó 22 años trabajando en la Zona 2 antes de colgar su placa y comenzar a hacer trabajo de investigación privada, principalmente para abogados como yo. Había contratado a Desmond una docena de veces a lo largo de los años para clientes. Vigilancia, registros financieros, el paquete completo. Le confiaba cosas que no le diría a mi propio hermano. Harrison, dijo cuando contestó, ¿cuál es el caso? No es un caso, dije. Soy yo. Hubo una pausa en la línea. Pude oírlo moverse, una silla crujiendo, el sonido de él sentándose correctamente, como si entendiera de inmediato que esta no era una llamada normal. De acuerdo, dijo, y su voz cambió, se volvió más baja, más suave de una manera que nunca antes le había oído. Háblame. Le conté sobre la pulsera, las llamadas en el baño, el St. Regis, el cierre en Sandy Springs que no cuadraba. Cuando terminé, Desmond se quedó en silencio por un segundo. ¿Quieres que sea sincero contigo? Siempre. Eso no es nada, Harrison. Eso no es paranoia. He trabajado en un centenar de estos, y esa es la forma que tiene cada vez. ¿Quieres que eche un vistazo? Miré por la ventana de mi oficina hacia el tráfico que avanzaba lentamente por Peachtree y pensé en Maya, en la risa de Camille, en 20 años en un porche hundido en Virginia Highland. Sí, dije, echa un vistazo. Desmond trabajó rápido y en silencio. Durante las siguientes 3 semanas, reunió un expediente que, seré honesto con ustedes, incluso después de todo lo que había visto en mi carrera, incluso sabiendo exactamente lo que estaba buscando, aún así logró destrozarme. El romance había estado ocurriendo durante 4 meses. Había comenzado, hasta donde Desmond pudo rastrear, justo en el momento en que comenzó la venta de la propiedad de Calewa, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo comenzó. Camille y Brett habían estado juntos en el St. Regis 11 veces. 11. Desmond tenía fotografías. Nada gráfico, solo los dos entrando juntos al hotel, saliendo por separado 1 o 2 horas después. El tipo de coreografía cuidadosa que la gente usa cuando cree que nadie está mirando. También había obtenido algo que no había pedido, pero que resultó ser la pieza más importante de todo el expediente. La licencia de matrimonio de Brett Calewa. Brett había estado casado durante 9 años con una mujer llamada Vanessa Calewa. La misma Vanessa de la recaudación de fondos del Centro de Historia, la que había elogiado mi corbata. Dirigía su propia firma de diseño de interiores desde un estudio en West Midtown, hacía mucho trabajo residencial de alta gama. Según todo lo que Desmond pudo encontrar, Vanessa no tenía idea, no había cargos inusuales en sus tarjetas. No había noches tardías por su cuenta. Según todos los informes, Vanessa Calewa creía que estaba en un matrimonio feliz con un esposo exitoso, ocupado y devoto. Me senté en mi oficina con ese expediente abierto frente a mí durante mucho tiempo. Pensé en todas las mujeres y hombres que había representado a lo largo de los años. Los que descubrieron que su cónyuge los estaba engañando y la traición los golpeó 2 veces. Una por ellos mismos y otra por el extraño en el otro extremo, la persona a la que le habían mentido tan completamente como a ellos. Vanessa Calewa no sabía que su esposo había pasado 4 meses en el St. Regis con mi esposa. Y Camille. Camille había construido toda una segunda vida dentro de nuestro matrimonio sin considerar ni una vez que había otra mujer al otro lado viviendo exactamente la misma mentira. Fue entonces cuando la idea comenzó a formarse. No exactamente venganza, está bien, sí. Era venganza, pero también era algo más. Era justicia.
era asegurarse de que todos en esta situación conocieran la misma verdad al mismo tiempo, en lugar de que yo la llevara solo durante meses mientras mi esposa se levantaba en las fiestas y les decía a todos lo afortunada que era. Y nuestra fiesta del 20º aniversario era en 11 días. Aquí es donde tengo que admitir algo sobre mí de lo que no estoy del todo orgulloso. Soy muy bueno construyendo un caso. No fui a ver a Camille. No fui a ver a Brett. En cambio, un martes por la mañana, llamé al estudio de diseño de Vanessa Callewa y reservé una consulta a mi nombre, completamente legítima, para un proyecto de renovación sorpresa. Le dije que estaba planeando para nuestra casa, algo que quería hacer antes de nuestra fiesta de aniversario como regalo para mi esposa. No era del todo mentira. Realmente quería que rehicieran el solarium trasero. Simplemente también quería sentarme frente a una mesa con Vanessa Callewa y descubrir con mis propios ojos qué tipo de persona era. Lo que encontré fue alguien que me gustó de inmediato, y eso hizo todo mucho más difícil. Vanessa era cálida, divertida, aguda. Recorrió nuestro solarium con una cinta métrica y un cuaderno y en 10 minutos tuvo una visión para el espacio que era mejor que cualquier cosa que se me hubiera ocurrido en un año. Hablaba de su trabajo con verdadera pasión. En un momento, mencionó, Brett, mi esposo, siempre me dice que acepto demasiados proyectos. Con este afecto fácil y cariñoso en su voz, del tipo que proviene de alguien que no tiene ninguna razón para estar a la defensiva. Me senté allí en mi propio solarium charlando con esta mujer, sabiendo algo sobre su matrimonio que ella no sabía. Y me sentí mal, genuinamente mal, porque no importaba lo enojado que estuviera con Camille, no importaba cuánto quisiera que Brett Callewa sintiera exactamente lo que yo estaba sintiendo, Vanessa no había hecho nada. Estaba a punto de salir muy herida sin tener absolutamente ninguna culpa, y no había nada que pudiera hacer para protegerla de eso. La única pregunta era si se enteraría por un extraño en Internet algún día, o si se enteraría por alguien a quien realmente le importaba cómo lo escuchaba. Así que, al final de esa consulta, después de que ella había empacado sus muestras y estábamos de pie junto a la puerta principal, le pregunté si tenía unos minutos más. Le dije que necesitaba decirle algo y que no tenía nada que ver con el solarium y que lo sentía, genuina, profundamente, por ser yo quien lo hiciera. Les ahorraré la mayor parte de esa conversación porque es suya, no mía, y algunas cosas no pertenecen a una historia como esta. Pero les diré que Vanessa Callewa se sentó en la isla de mi cocina durante casi 2 horas esa tarde. Le mostré el expediente de Desmond. Vi terminar un matrimonio en tiempo real, en pedazos, sobre una encimera de granito en Brookhaven, Georgia, un martes por la tarde de mayo. Y cuando terminó de llorar, y lloró durante mucho tiempo y yo simplemente me senté con ella porque eso es lo que haces, me miró y me hizo la única pregunta que importaba. ¿Qué quieres hacer al respecto? Le conté sobre la fiesta. 11 días, 200 personas, todo nuestro mundo en una habitación. Quiero que se enteren juntos, dije, frente a todos, de la misma manera que nos estamos enterando nosotros, excepto que ellos no tienen la cortesía de enterarse en silencio en una cocina de alguien que intenta ser amable al respecto. Construyeron esto en la oscuridad. Quiero que se arrastre a la luz. Vanessa guardó silencio durante un largo momento. Luego se secó los ojos, se enderezó y dijo, quiero estar allí cuando suceda. Los 11 días que siguieron fueron los más extraños de mi vida. Volvía a casa todas las noches con una esposa que no tenía idea de que todo su mundo estaba a punto de desmoronarse. Camille hablaba de los planos de las mesas. Me mostró muestras para los centros de mesa. Practicó en voz alta un pequeño brindis de aniversario que planeaba dar, algo sobre 20 años y seguir fuertes. Y yo estaba de pie en nuestra cocina y la veía ensayar con una copa de vino en la mano. Y pensaba en el expediente de Desmond guardado en un cajón de mi oficina. 11 fotografías del St. Regis, una licencia de matrimonio con el nombre de Vanessa Callewa. No dije una palabra. No porque fuera débil y no porque tuviera miedo. Porque soy un abogado de derecho familiar y he aprendido por las malas, viendo cientos de casos, que la versión de los hechos que puedes probar es la única versión que importa. Necesitaba que Camille entrara en esa fiesta exactamente tan segura como lo había estado durante los últimos 4 meses. Necesitaba que Brett Callewa no tuviera idea de que Vanessa siquiera sabía que su nombre estaba en una lista de invitados. Necesitaba que todos en esa sala estuvieran sobre terreno firme hasta que el suelo desapareciera.
Así que sonreí. Ayudé a elegir el vino. Le dije a Camille que los centros de mesa se veían hermosos. Y 3 días antes de la fiesta, llamé a Vanessa y le hice una pregunta más. ¿Vendría como mi acompañante? No oculta. No una sorpresa lanzada en el último segundo sobre ella también. Quería que entrara conmigo, de mi brazo, a la vista de todos, incluido su esposo, desde el primer segundo. Quería que Brett pasara toda la hora del cóctel preguntándose si esto era una coincidencia o una pesadilla o ambas cosas. Quería que Camille viera a una extraña en mi brazo e hiciera exactamente lo que sabía que haría. Porque conocía a mi esposa, incluso después de todo, sabía que si Camille veía a una mujer desconocida conmigo en nuestra fiesta de aniversario frente a todos los que necesitaba impresionar, haría lo que siempre hacía cuando se sentía mínimamente amenazada. Atacaría primero. Una ofensiva ruidosa, divertida, desviadora. Del tipo diseñado para hacer reír a todos y ponerme a la defensiva antes de que pudiera decir una palabra. Haría una broma. Solo necesitaba asegurarme de que la broma cayera sobre la persona correcta. Lo que nos lleva de vuelta a donde empezamos. El cuarteto, los candelabros, el arco floral con nuestros nombres cosidos en él, y mi esposa levantando una copa de champán para anunciar a 200 personas que había traído a mi amante a nuestra fiesta del 20º aniversario. Después de que dije esas 5 palabras, conozcan a la esposa de su amante, quiero guiarlos a través de exactamente lo que sucedió, porque cada persona en esa sala reaccionó de manera diferente, y verlo fue como ver una demolición controlada. Sabes que el edificio se va a derrumbar. Simplemente no sabes qué sección cae primero. Brett Calloway se movió primero. Dejó su vaso en la bandeja de un camarero que pasaba. Demasiado fuerte. Casi se vuelca, y dio un paso hacia Vanessa, su mano levantándose como si fuera a tocarle el brazo. Como si 20 años de memoria muscular le dijeran que eso es lo que haces cuando tu esposa está molesta. Vas hacia ella. Vanessa retrocedió un paso. Solo un paso. Pero en una habitación que se había quedado tan silenciosa, un paso podría haber sido un grito. No lo hagas, dijo. Su voz era firme, más firme de lo que creo que incluso ella esperaba que fuera. No te atrevas a tocarme ahora mismo. La sonrisa de Camille todavía estaba congelada en su rostro, pero la vi agrietarse en tiempo real. Vi sus ojos moverse de Vanessa a Brett a mí, haciendo los mismos cálculos que yo había hecho semanas atrás en la mesa de nuestra cocina, excepto que ella los estaba haciendo frente a 200 personas sin ninguna advertencia. Harrison, dijo, y su voz había bajado, se había vuelto grave y tensa. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Tú dime, dije. Tú eres la que ha estado en el St. Regis 11 veces desde febrero. Solo pensé que, ya que todos estamos aquí celebrando lo honesto que es este matrimonio, señalé el arco floral, nuestros nombres, todos deberían conocerse. En algún lugar detrás de mí, oí a mi madre decir en voz muy baja, «Oh, Harrison». El rostro de Camille se había puesto blanco. Realmente blanco. La sangre simplemente se había ido de él. De la manera que imagino que le sucede al rostro de una persona justo antes de desmayarse. Eso no es, Harrison. Eso no es lo que. 11 veces, Camille. Mantuve mi voz nivelada. Había presentado argumentos finales frente a jueces, jurados, abogados contrarios que querían destrozarme. Nada de eso me había preparado para lo difícil que era mantener mi voz firme de pie a 6 pies de mi esposa de 20 años frente a todos los que conocíamos. Tengo fotografías. Tengo fechas. Tengo el recibo de la pulsera de Sterling and Stone que me dijiste que te compraste la misma semana que me dijiste que estabas en Sandy Springs hasta las 6 y Maya vio tu coche aparcado fuera del St. Regis a las 3. Me hiciste seguir. Su voz se quebró en la palabra seguir, como si esa fuera la violación, como si esa fuera la parte que importaba. Hice que siguieran la verdad, dije. No fue difícil de alcanzar. Brett, para su crédito, y no es mucho crédito, pero le daré esto, no intentó negarlo. Se quedó allí en su traje de carbón en medio de 200 personas, la mayoría de las cuales hacían negocios con él, y simplemente dijo en voz baja, Vanessa, lo siento. Lo siento mucho. No lo hagas, dijo Vanessa de nuevo.
Se volvió hacia él completamente ahora, y aunque sus ojos estaban húmedos, su voz no tembló. No tienes derecho a disculparte conmigo aquí. No tienes derecho a hacer que esto se trate de tus sentimientos, Brett. No frente a toda esta gente. No después de todo. Miró alrededor de la sala a los rostros, a las personas que claramente los conocían a ambos, que hacían negocios con Callaway Development, que habían estado en cenas en casa de los Callaway. Algunos de ustedes lo sabían, dijo. Y no fue una pregunta, ¿no es así? Alguien en esta sala lo sabía, y nadie me lo dijo. Nadie le respondió, pero vi como 2 o 3 rostros en esa multitud se quedaban muy quietos. Y entendí, Vanessa también entendió, que el silencio era su propia respuesta. No fingiré que el resto de la fiesta continuó. No lo hizo. En 10 minutos, el personal de catering estaba empaquetando silenciosamente la mesa de postres. Al cuarteto le habían dicho que se detuviera, y lo que había sido una celebración del 20º aniversario para 200 personas se convirtió en el tipo de evento del que la sociedad de Atlanta hablaría durante los próximos 2 años. Camille intentó durante unos minutos salvarlo. Me agarró del brazo, el mismo brazo que Vanessa había estado sosteniendo 10 minutos antes, y siseó, no vamos a hacer esto aquí, Harrison. No vamos a hacer esto frente a todos, por favor. Y quiero que entiendan algo sobre ese momento porque pienso mucho en él. Durante 20 años, había sido la persona que arreglaba las cosas en silencio, que no montaba escenas, que creía, como mucha gente cree, que la dignidad significaba silencio, que manejabas las cosas a puerta cerrada. Que protegías a las personas que amabas de la vergüenza incluso cuando no merecían protección. Miré a mi esposa y pensé en 4 meses de llamadas telefónicas en el baño. Pensé en Maya mencionando el St. Regis durante el café sin tener idea de lo que me estaba entregando. Pensé en Vanessa Callaway sentada en la isla de mi cocina llorando en un paño de cocina porque un extraño tuvo que mostrarle fotografías de su propio matrimonio desmoronándose. Tú hiciste esto frente a todos primero, Camille, dije. Yo solo me aseguré de que tuvieran la historia completa. Le quité la mano de mi brazo suavemente. Quiero ser claro sobre eso. Nunca volví a levantar la voz después de eso. Nunca la agarré. Nunca lo hice físico de ninguna manera. Y caminé hacia donde Vanessa estaba de pie sola ahora, porque Brett se había retirado al bar como un hombre tratando de desaparecer en la alfombra. ¿Quieres irte? Le pregunté en voz baja. Dios, sí, dijo. Y por primera vez en toda la noche, vi algo parecido a una sonrisa cruzar su rostro. Llévame a cualquier lugar que no sea aquí. En las semanas que siguieron, hice lo que hago para ganarme la vida, excepto que esta vez el expediente del cliente tenía mi nombre. Camille se mudó 3 días después de la fiesta a casa de su madre en Sandy Springs inicialmente, y luego, aproximadamente un mes después, a un condominio de alquiler cerca de Lenox. Solicité el divorcio a través de un colega de mi firma porque sabía mejor que nadie que representarse a sí mismo en su propio divorcio es la peor decisión que un abogado de derecho familiar puede tomar. El caso fue, para los estándares de Atlanta, rápido. 6 semanas desde la presentación hasta un acuerdo firmado, lo que para un matrimonio de nuestro tamaño fue prácticamente un récord de velocidad terrestre. Camille no se opuso. Creo que, de una manera extraña, se sintió aliviada de no tener que seguir actuando. Maya lo tomó mal, como lo haría cualquier joven de 19 años, pero vino a casa desde Athens el fin de semana después de la fiesta, y nos sentamos en el porche trasero, el mismo porche donde había mencionado casualmente el St. Regis sin saber lo que me estaba entregando. Y le conté todo, porque decidí hace mucho tiempo que no iba a dejar que creciera pensando que su madre era simplemente una víctima de la crueldad de su padre. Merecía la verdad, incluso las partes feas. Lloró. Se enojó con los dos, honestamente, lo cual creo que fue justo. Pero para el final del verano, estaba hablando tanto con su madre como conmigo en sus propios términos, a su propio tiempo, y eso es todo lo que siempre había pedido. El negocio de Brett Callaway sufrió el golpe que era de esperar. El mundo del desarrollo inmobiliario de Atlanta es un mundo pequeño, y la noticia viaja rápido. En 2 meses, 2 de sus inversores se habían retirado silenciosamente de un proyecto cerca de Ponce City Market, y para el otoño, Callaway Development se había fusionado con una firma más grande donde Brett, según me han dicho, ya no es el nombre en la puerta.
Vanessa solicitó el divorcio la semana después de la fiesta, más rápido que yo, de hecho. No necesitó 11 fotografías ni un rastro financiero. Había visto suficiente con sus propios ojos. Aquí está la parte de la historia que no esperaba y la parte que casi no incluí porque parece casi demasiado perfecta, pero es verdad, así que la cuento. Vanessa y yo nos mantuvimos en contacto. Al principio, fue práctico. Éramos, después de todo, dos personas pasando por divorcios inquietantemente paralelos. Y había algo genuinamente útil en poder llamar a alguien que entendía exactamente con lo que estabas lidiando, hasta los mismos nombres de abogados y los mismos amigos en común que se quedaban en silencio en los chats grupales. Tomábamos café, comparábamos notas sobre mediadores, nos reíamos de esa manera oscura y agotada en que te ríes cuando has pasado por algo juntos, sobre lo increíblemente pequeña que es Atlanta. Esa renovación del solarium realmente sucedió. Por cierto, la firma de diseño de Vanessa terminó el proyecto ese otoño y quedó hermoso. Y hay algo casi divertido en el hecho de que la habitación donde me senté por primera vez con ella sin saber lo que estaba a punto de pedirle es ahora la habitación en la que paso la mayoría de mis noches. No voy a decirles que nos enamoramos en la fiesta de aniversario porque eso no es lo que sucedió. Y, francamente, de eso no se trata esta historia. Lo que sí les diré es que casi un año después, Vanessa y yo estamos saliendo, lentamente, con cuidado, de la manera en que lo hacen dos personas cuando ambas han aprendido por las malas lo que cuesta confiar en la persona equivocada. Y hay algo que encuentro genuinamente significativo en eso. De una de las peores noches de nuestras vidas, surgió algo honesto. No porque ninguno de los dos lo estuviera buscando, simplemente porque por una vez ambos estábamos viendo finalmente la verdad con claridad, y resultó que la verdad tenía más que ofrecer de lo que ninguno de los dos esperaba. Pienso mucho en esa noche. El cuarteto, los candelabros, el silencio después de que dije esas 5 palabras. Y pienso en todos esos años que pasé en mi oficina en el 9º piso escuchando las historias de traición de otras personas y diciéndome en silencio que tenía suerte, que no me pasaría a mí, que 20 años y una hija y un porche hundido en Virginia Highlands significaban que algo era seguro. No me hizo seguro. Nada hace a nadie seguro. Pero sí significó que cuando la verdad finalmente salió a la luz, supe exactamente qué hacer con ella. Y supe que las personas que estaban en los escombros conmigo merecían algo mejor que el silencio. Muy bien, esa es la historia. Pero antes de que se vayan, déjenme decir lo que realmente pienso como la persona detrás de este canal. Historias como la de Harrison impactan de manera diferente porque la mayoría de nosotros hemos sentido exactamente eso. Esa pequeña y silenciosa sensación en el estómago de que algo anda mal y te convences de que no es así porque no quieres ser esa persona. Mi opinión honesta, confíen en ese sentimiento. No tienen que hacer estallar su vida por ello, pero tampoco lo ignoren. La verdad tiene una forma de salir a la superficie eventualmente. Siempre lo hace. Muy bien, eso es todo por mi parte. Si esta historia les llegó, hágamelo saber en los comentarios.